Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, doctora Porras, doctor Gijón, Sonia, a la organización por darme esta oportunidad de presentarme ante ustedes. Después de la magnífica presentación del doctor, la verdad es que espero no palidecer. Voy a intentarlo, ¿vale? Voy a intentar concentrar 5.000 años de historia en 30 minutos. Voy a hablar de medicina, de microbiología, mejor dicho, de paleomicrobiología, que con unos hallazgos recientes se está ayudando a reescribir discursos, no solo de la peste, sino de otras enfermedades, aunque, como bien ha dicho el doctor, esos hallazgos siempre hay que tomarlos con muchísima precaución. Y también voy a hablar de historia para intentar contextualizar un poco pues, todo este proceso. Empezaré describiendo a la protagonista, a Yersinia pestis, pero antes quería comentarles la publicación de referencia que he seguido para elaborar este trabajo. Es una publicación de hace 2 años de Clinical Microbiology Reviews, en la que el profesor Barbieri y sus colaboradores pues, hacen una fantástica revisión de todo lo que es el microorganismo y su historia a lo largo del tiempo junto al hombre. Vamos con Yersinia. Yersinia pestis es una bacteria, es un bacilo gram negativo que pertenece, esto se ha renovado hace unos pocos años, pertenece al orden de los enterobacterales, en el que se incluyen las bacterias intestinales. Comparte familia con Serratia marcescens, un microorganismo habitual en clínica, y género con Yersinia enterocolítica y Yersinia pseudotuberculosis, todas patógenas para el hombre. Tiene la particularidad que resiste en el suelo. Es un hecho que en los últimos años se está relacionando con los rebrotes que suele tener esta enfermedad. Se sabe que sobrevive en protozoos de forma provisional y en más de 200 mamíferos, sobre todo roedores, siendo la rata negra el reservorio paradigmático. Esta bacteria se puede obtener por contacto directo con los reservorios o sus productos, también de vía inhalada, y la forma más importante que causa enfermedad es la picadura de los ectoparásitos, la pulga de las ratas y otros también, porque se ha visto, esto es un hecho importante, porque se ha visto que la trilogía clásica de finales del siglo XIX de rata, pulga y hombre no puede explicar la dinámica que han tenido las pandemias históricas. ¿Qué particularidad tiene Yersinia pestis? Esto lo adquirió a lo largo de su evolución, como veremos un poco más adelante. Es capaz de sobrevivir en el intestino de los ectoparásitos. Replica sin cesar, forma una obstrucción de lo que es el intestino de las pulgas, y en el momento que éstas pican, introducen al microorganismo en la víctima. ¿Qué ocurre? Esto que hace que las pulgas estén siempre hambrientas y agresivas. Hay que tener en cuenta también que el equilibrio entre los reservorios y los vectores es frágil. Por factores casi siempre desconocidos puede haber una sobremortalidad de los reservorios, y si el hombre u otros animales están a tiro, por así decirlo, pueden contagiarse con la enfermedad. Este es un cuadro que he elaborado de resumen con las formas clínicas que produce Yersinia pestis. La forma más habitual es aquella que se produce tras la picadura de la pulga, habitualmente en miembros inferiores. ¿Qué es lo que tiene Yersinia pestis? Que es capaz de eludir el sistema inmune. Esto lo consigue gracias al gen del activador del plasminógeno, que también adquirió en su evolución, y le hace replicar sin cesar en macrófagos. La bacteria es llevada, estos macrófagos van a los ganglios linfáticos regionales, y ahí es donde se produce esa gran inflamación y tumefacción que ya describió Procopio de Cesarea en el siglo VI, fantásticamente Giovanni Boccaccio en su Decamerón del siglo XIV. Son los bubones o landres en la literatura hispánica del siglo XIV. Son muy dolorosos, incluso en la evolución pueden supurar. Los médicos medievales incluso comentaban que aquellas personas en los que les supuraban las heridas quizá tuvieran una oportunidad de sobrevivir. Además que era una forma de combatir
pues esos humores tóxicos que habían atacado al organismo. Una semana después, como ocurre casi siempre, porque ya ven que elude, como les digo, a nuestras defensas, la bacteria se disemina por toda la economía vía sanguínea e induce fracaso multiorgánico y circulatorio. En algunos pacientes parece ser que las partes sacras, los dedos, los pies, toman esa tonalidad negruzca que ha dado el nombre a la peste negra en la Edad Media, aunque esto es discutido por algunos autores. Sí se produce la invasión del tejido pulmonar, la sintomatología es muy llamativa, con una tos, expectoración hemoptoica, la insuficiencia respiratoria es cruel y la muerte se produce en horas o en apenas un par de días. Sí que quiero comentar que estas formas pueden ocurrir de forma independientemente o ser un continuum desde la bubónica. Bueno, pues vamos con la historia, mejor dicho, con la prehistoria. Antes sí que les quería comentar que en cuanto a la cronología utilizo BP, que es Before Present, antes del presente. Se utiliza 1950 como referente, porque fue la fecha que se utilizó para registrar, por así decirlo, todas esas tomas que se hacen con el radiocarbono. Pero antes tengo que comentar dos cosas. La primera, ¿de dónde se ha recuperado Yersinia pestis? La arqueología tiene un problema, que es la paradoja osteológica. ¿Esto qué significa? Que el hueso reacciona muy lentamente a los procesos patológicos. Se conocen de la prehistoria, de la antigüedad, personas afectadas por enfermedades tumorales, incluso por el bacilo tuberculoso. Pero ¿qué ocurre con una enfermedad que infecta y mata rápido, que no deja ningún tipo de rastro? Sin embargo, parece ser que en la pulpa dental se dan las condiciones físico-químicas adecuadas para la conservación de sangre. Y de ahí es donde los investigadores han podido tomar muestras y mediante PCR, que todos ustedes, bueno, en la época del COVID todos ustedes conocen lo que es, ¿vale? Se ha podido obtener el genoma de Yersinia. Sí que quiero recalcar aquí, porque es cierto, porque lo dicen todas las publicaciones, al igual que el doctor, que hay que ser muy cautos con los hallazgos en la prehistoria y en la antigüedad. Y la segunda cosa que quería comentar era ¿de dónde viene Yersinia pestis? Parece ser que tiene un origen asiático. No queda del todo claro, pero es verdad que, como ya comentó el otro día la doctora Porras, con la gripe del 18, es verdad que Asia tiene una relación particular con los microorganismos patógenos. ¿No es verdad? Es así, es así. ¿Vale? Sí se sabe genéticamente que deriva de Yersinia pseudotuberculosis. No queda claro, según las publicaciones, si esto ocurrió hace 80.000 años o hace 7.000, pero sí que es verdad que las últimas publicaciones acercan más hacia 7.000 el origen cuando se produjo la divergencia de estas dos bacterias. El primer linaje conocido en la actualidad es del Neolítico, ya extinto, y se sabe que hubo una gran expansión en Eurasia durante la Edad del Bronce, aunque todos estos linajes también están extintos. Sí que la bacteria debió persistir en algún lugar, probablemente en Asia. Utilizo este mapa para continuar la explicación. Esto es una publicación de esta misma primavera, en la que se han analizado muestras, restos desde 5.000 a 2.500 años atrás, en los que se ha obtenido Yersinia pestis. El estudio incluye unos cuantos, pero también han utilizado publicaciones anteriores de otros autores para intentar elaborar este mapa. Y de aquí destaco 3 puntos. El primero, en Letonia, porque es el caso más antiguo conocido de Yersinia pestis. Bueno, la recuperación más antigua. Y además tiene la particularidad, ocurrió en 5.300 pp, y tiene la particularidad que esta bacteria no tiene la capacidad de transmitirse por vectores. Como curiosidad, también comentar que el cráneo de donde se obtuvo esta muestra pertenecía a la colección del médico y polifacético alemán Rudolf Virchow, el creador de la teoría celular. Destaco también un punto en Rusia, en Samara, de 3.800 pp. Y aquí sí que la bacteria ya podía transmitirse
por la picadura de las pulgas. Aquí ya obtuvo el gen IMT, que no es una toxina, simplemente lo que permite es la replicación y la conservación de la bacteria en el intestino de los ectoparásitos. Y destaco también, esto no era conocido, en la península ibérica, datado en 3200, hace 3200 años. Ahí también se halló una Yersinia pestis con capacidad para transmitirse por vectores. ¿Qué importancia tiene esto? Primero, que de Samara a Álava, que es donde está el dolmen del Sotillo, hay 5.000 kilómetros de distancia y apenas hay unos cientos de años de diferencia entre la datación, dado el radiocarbono, de estas muestras. Esto indica que en este momento de la historia del hombre, Yersinia ya estaba repartida por toda Eurasia. ¿Y qué pudo hacer esto? El trasiego de personas. Pensemos que en la época del bronce, que esto ya es bronce final, la agricultura ya estaba plenamente establecida, ya había animales domesticados, animales de tiro, ya había carros de 4 ruedas, vagones, y había un comercio y un incesante flujo de personas de Oriente a Occidente. Y esto enlaza con una cosa, con un artículo publicado también hace 3 años, nada más y nada menos que en Science, que estudió los genomas de población de la península de los últimos 8.000 años y concluye que hace unos 4.000 años el 40% de la genética anterior se perdió y que el cromosoma Y fue prácticamente sustituido por varones que provenían de las estepas, o sea, del este de Europa y de Asia. La verdad es que yo cuando leí me pareció una notificación bastante siniestra, porque dice, ¿qué pasó con los varones que había aquí en la península? ¿Los exterminaron? ¿Enfermedades? ¿Otras causas? ¿La peste? Nunca lo sabremos, muy probablemente. Bueno, esta es una imagen del dolmen del Sotillo, yo la verdad es que no lo conocía. Hay muchas estructuras megalíticas en nuestra península, pero sí me llamó la atención la fecha de la datación, 3300-3100 BP, porque según nos cuentan, según dicen, en esos momentos, en esas fechas hubo una batalla en una ciudad en otra parte del mundo que nos ha sido legada por un poema universal, del que si despojamos la historia de amor, los héroes, nos queda un fantástico reflejo de lo que es el bronce final en la humanidad. Unas sociedades de jefaturas, unas élites que controlan agricultura, que controlan metales y que salen a la guerra por el control de los centros comerciales. ¿Sabrían decir alguno qué poema es ese? La Ilíada, de Homero, efectivamente. La guerra de Troya, la historia de Aquiles, de Héctor, bueno, y de tantos otros. Un poco para contextualizar este tiempo. Y muy cerquita de nosotros también sirva, pues, si lo han visitado ustedes o lo van a visitar, la Motilla del Azuer, más o menos es de este tiempo, del bronce final. Y esta diapositiva la traigo por el doctor Gijón. Hemos hablado muchas veces de la fiebre mediterránea familiar, ¿verdad? De esta enfermedad autoinflamatoria rara, autosómica recesiva, etcétera. Bueno, pues en un estudio publicado hace 2 años en población turca, se ha descubierto que esa mutación apareció hace unos 1800 años. En aquella época, península anatólica, Turquía, bueno, estaba bajo el control, bajo el dominio romano. Pues parece ser que esta mutación que provoca la enfermedad confiere una resistencia muy importante a Yersinia pestis. Una forma evolutiva para superar para no morir ante esa enfermedad, como dicen que ocurre con la malaria y las talasemias, la drepanocitosis. Bueno, una curiosidad, doctor Gijón. Imagino que no sabía. No, vale. Me alegro. Muy bien. Bueno, pues vamos con las pandemias históricas. Nada se sabe de esta enfermedad hasta el siglo VI. La fuente que yo he utilizado dice que fue en el 541 en un puerto de Egipto cuando se declaró una epidemia de bubones.
Estos bubones, como ya comenté antes, fueron descritos por Procopio de Cesarea. Esta epidemia, pandemia, afectó a todo el Mediterráneo, a Europa y hasta las islas británicas. Se ha podido constatar en los últimos años, con torno a 10 muestras, pongo aquí una de ellas incluso de España, que no sé si es de Barcelona o Valencia, bueno, no recuerdo ahora mismo, que han podido en cadáveres de aquella época encontrar Yersinia pestis. Bueno, esta es la prueba que se ha utilizado como para decir que Yersinia provocó esta pandemia, ¿no? Que asoló el Mediterráneo durante sucesivas oleadas y rebrotes hasta el siglo VIII. ¿Y por qué es llamada la peste de Justiniano? Porque era el personaje, por así decirlo, más importante del momento. El emperador bizantino, que aquí pueden ver en este fantástico mosaico que está en la Basílica de San Vital de Rávena en Italia, en el que él aparece en el centro, ataviado a la oriental, con sus generales, sus jerarcas de la iglesia y su ejército. El crismol lo tiene en el escudo, no se ve, pero vamos, un emperador plenamente cristiano. Destacar 3 cosas que por obligación tengo que hacer de él. Constructor de la Basílica de Santa Sofía en Constantinopla, hoy en día Estambul, durante más de 1000 años, el principal templo cristiano para la humanidad. Ejecutor del programa de restauración imperial que le hizo conquistar el norte de África, Italia, incluso una provincia, España, que se las vio con los visigodos del reino de Toledo. Y tercero, quizá la más importante para mí, es como compilador del derecho romano en el Corpus Juris Civilis, que que legó a la humanidad. ¿Vale? Continúo. Bueno, en este mapa pueden ver rápido lo que son. Hay distintas, como les digo, menciones a la plaga. Es verdad que son muchos siglos, no son muchas, pero más o menos viene a coincidir con lo que son los dominios bizantinos y del imperio franco. Del reino franco, imperio, ¿no? Perdón. ¿Vale? Bueno, pues nada se sabe de esta enfermedad desde el siglo VIII hasta el siglo XIV. De Asia llegó la madre de todas las pandemias. ¿Qué vamos a explicar de ella? La primera ola, reconocida en 1346-1353, que de forma caprichosa afectó a distintas partes de Europa, aunque luego finalmente todas claudicaron ante la enfermedad. Hablar de la peste negra en 4 palabras, pues claro, en 2 minutos pues es muy complicado. Sí que es cierto que a nosotros ha llegado el discurso catastrófico sobre una mortalidad del 70%, esos discursos hiperbólicos, los máximos semánticos. Los padres abandonaban a sus hijos, los muertos yacían insepultos, nada se ha visto igual desde el diluvio. Pero hoy en día se está tratando de revisar eso, se está tratando de revisar la demografía, de revisar la economía, y hoy en día se están ofreciendo pues ya cifras más bajas. Por ejemplo, que sí que hubo mortalidades del 70% en algunos sitios, pero no se puede generalizar porque tampoco hay muchos datos para la península ibérica, menos, quiero decir, para el Reino de Castilla apenas se sabe nada. Sí que hoy en día se considera que para la península ibérica la afectación fue mucho más leve. Se habla de una mortalidad de en torno al 6-10% más o menos. Bueno, ¿y dónde empezó la pandemia del siglo XIV? Pues esto es una publicación en Nature de este mismo junio. En 2 cementerios que ya eran conocidos desde el siglo XIX, ya se habían excavado y trabajado, se consideraba que ahí pudo haber una epidemia, porque en algunas lápidas reza la palabra pestilencia. Pero claro, no se sabía de qué habían podido ser. Hasta que estos investigadores han demostrado la presencia de Yersinia pestis en cadáveres, en lápidas que ponía pestilencia. ¿Y por qué es importante este lugar? ¿Qué tiene de particular
que está en la ruta de la seda, que vamos a explicar de la ruta de la seda, una ruta fundamental en el desarrollo, en la historia de la humanidad, un trasiego de personas, de bienes, de cultura. Nadie sabe cuándo empezó, quizá en el bronce, bueno, adiós. Y la historia también le da mucha importancia a la expansión de la peste, a el trasiego de la Horda de Oro, los mongoles herederos de Genghis Khan, que en el año 1346 estaban a puertas de la ciudad genovesa de Cafa. Aquí sigo a Benedicto, ¿vale? Porque en el Ole Benedicto, que ya ha comentado el doctor, en el asedio de Cafa se declaró un brote de peste entre las tropas de la Horda. Y aquí se habla, cuenta Benedicto, que fue el primer caso, por así decirlo, de uso de armas biológicas. Cogieron cadáveres, los trocearon y los lanzaron más allá de las murallas. Bueno, hoy en día se sabe que eso se considera que no es un método muy efectivo. ¿Por qué? Porque las pulgas abandonan muy rápidamente el cadáver y que difícilmente pudieron llegar las pulgas allí dentro y provocar la enfermedad. Sea como fuere, al final la ciudad cayó contagiada y los genoveses no tuvieron más remedio que huir y repartieron la enfermedad por todo el Mar Negro y el Mediterráneo, como ya ha estado comentando el doctor. Para lo que es la península ibérica nos interesa Marsella, porque todo el contagio de la península ibérica, según nos cuenta el maestro Ole Benedicto, vino de allí, por 5 vías. Aquí no está incluida, no hay ningún mapa bueno. Bueno, esto es un mapa que he cogido de la red, pero es verdad que tampoco hay ningún mapa bueno. Pero ahí falta el punto de Burdeos, desde el que se contagió la costa cantábrica y Coruña. También hay que tener en cuenta, evidentemente, el Camino de Santiago, que todos ustedes conocen. Esta epidemia llegó hasta Londres y en Londres ha sido en 2011, porque, como comentaba el doctor, no había ninguna prueba de que fuera Yersinia pestis la que provocó esta pandemia. Se habla de Bacillus anthracis, de otros microorganismos, no se sabía. Pero en Londres, en 2011, en un cementerio que está atribuido a la peste, un cementerio de finales del 48, inicios de 1349, en 2011 se publicó en Nature la constatación de Yersinia pestis en cadáveres de ese cementerio. Bueno, ¿cómo estaba Europa? Esto es muy rápido. ¿Cómo estaba Europa? ¿Cómo estaba la Europa más cercana a nosotros en el momento que llegó la peste? Pues Inglaterra y Francia llevaban 10 años en guerra. La guerra de los 100 años. Es verdad que se detuvo un poco lo que fue este conflicto, pero luego continuó e incluso se internacionalizó, participando Pedro I de Castilla con los ingleses y Enrique de Trastámara con los franceses. Y en la península, Navarra ya era algo residual, encajonada desde hacía mucho tiempo, bajo influencia francesa en esos momentos. Portugal ya tenía prácticamente su distribución territorial actual, siempre mirando de reojo a Castilla. El rey castellano, es una muerte ilustre, por así decirlo, de la peste, falleció, dicen de peste, bueno, otros dicen que envenenado por los moros. Bueno, por la peste se acepta principalmente. En este asedio, en 1350, falleció su sucesor, Pedro I de Castilla. Como conocen ustedes, tuvo un reinado muy complejo. Entró en guerra con su hermanastro en la Primera Guerra Civil Castellana e incluso con el rey Pedro IV de Aragón, la guerra de los dos Pedros. El Pedro IV de Aragón estaba en la política mediterránea, estaba otras cosas. Que siempre, bueno, su cosilla con Castilla siempre, ¿no? Pero este conflicto, todos los conflictos se solucionaron, bueno, no se solucionaron. El asesinato de Pedro por Enrique en Montiel, también muy cerquita de aquí, por eso lo comento. ¿Qué tenemos de en Ciudad Real de esta época? Por la Puerta de Toledo. 20 años tenía cuando llegó la peste negra a Ciudad Real.
Esta foto no sé yo muy bien de cuándo debe ser, años 20, años 30, no lo sé. Encontré la foto en una página de Ciudad Real, pero no ponía la fecha. Y finalmente, cómo no comentar el reino nazarí de Granada, que la fortaleza de la Alhambra se construyó en esos años. Unas pocas décadas antes empezó la construcción. Y es más, el Palacio de los Leones y su famoso patio se construyó 10 años después de la llegada de la peste negra. Hay que tener estos datos también en cuenta cuando se valora la peste, porque al fin y al cabo la vida siguió. Y de la segunda pandemia, ya para finalizarla, quería comentar, como ya ha comentado también el doctor, la peste de Marsella de 1720, todavía por linajes de la peste negra, y lo recalco porque en el año 1998, se publicó la determinación de Yersinia pestis en un cadáver que supuestamente había fallecido por la peste. La tercera pandemia, 1722, según la publicación que yo he seguido, es cierto que hay una variabilidad en cuanto a fechas. Se inició en China, afectó principalmente al sudeste asiático y de estas fechas provienen los linajes de Yersinia que persisten hasta hoy. De esta pandemia, destacar, como no, a Yersin, que ya lo ha hecho el doctor en 1894. Su descubrimiento en un primer momento fue llamado Pasteurella porque trabajaba para el Instituto Pasteur. Vino después la nominación de Yersinia con una Sibasaburo, era el nombre de Kitasato. ¿Vale? Hay una polémica académica en cuanto, porque el descubrimiento fue en apenas pero vamos, en días. Además, los dos intentaron publicarlo en el Lancet. Yo he leído que algún problema con el japonés, que si su nivel de inglés, bueno, hay muchas opiniones al respecto. También destacar a Ogata y a Simon, que establecieron el papel de las ratas y de las pulgas en la enfermedad en estas fechas también. Y respecto al tratamiento, que antes no lo comenté, al año siguiente del descubrimiento de la bacteria ya se disponía de un antisuero que Yersin y sus colaboradores, que conocerán algunos de los nombres seguro, realizaron. Se probó con éxito en Vietnam, pero es verdad que he leído que las experiencias posteriores no fueron tan buenas con este antisuero. En Vietnam tuvo unos resultados fantásticos, lo que cuenta, tampoco fueron muchos pacientes, pero redujo la mortalidad, no sé si era pues de un 60 y pico en bubónica a un 10%. No se consiguieron esos datos posteriormente. A lo largo del siglo XX aparecen una serie de antibióticos, en el que tengo que destacar evidentemente la streptomicina, que se ha utilizado mucho para tratar esta enfermedad, y hoy son múltiples los antibióticos que se pueden utilizar para tratar esta enfermedad. Por lo que he leído, la resistencia a los antimicrobianos es muy escasa. Sí que es verdad que no hay una pauta clara de tratamiento. ¿Por qué? Porque donde ocurren hoy en día los brotes de peste pequeños, pues muchas veces son lugares remotos, en países en vías de desarrollo, y claro, el acceso a los antibióticos pues puede ser muy variable. Ya estamos terminando. Les pongo aquí la relación de los últimos brotes conocidos en Europa, destacar el que tuvimos muy cerquita en Lisboa, el último en Kaliningrado en el año 47, y ya para terminar, este mapa de la publicación principal que he seguido, que muestra la distribución de los más de 25.000 casos que se han registrado en el siglo XXI. Principalmente, vamos, el 97% de África, de la República Democrática del Congo y de Madagascar. Madagascar es un sitio que tiene muchos estudios últimamente y es bastante bien conocido, no la pueden parar, pero está bastante estudiado. Madagascar. ¿Qué? ¿Sí? Ah. Y resulta que en Madagascar he leído que en algunas poblaciones tienen la costumbre de exhumar cadáveres y pasearlos cada tantos años, cada 5 o 10 años, y esto se ha relacionado con
con algún brote, ¿vale? Comentar que a día de hoy los foci de Yersinia están en todos los continentes excepto en Europa Occidental y en Australia, y que son lugares de elevada altura y de aridez. Es todo. Muchas gracias.